Volvemos a Ecuala una mañana más, un Barreras Invisibles más, para hablar en esta consultoría con una de sus técnicas, Leire Martínez Echeverría. Buenos días. Buenos días. Bueno, de coeducación, palabras mayores. Sí, bueno, todo lo que tenga delante, detrás o en medio la palabra educación, yo creo que es importante y algo a tener en cuenta por parte de todos. Pero cuando hablamos de coeducación, ¿de qué estamos hablando, Leire? Pues en sí, básicamente estamos hablando de dar los mismos derechos y oportunidades a las niñas y a los niños en un centro. Pues, bueno, en este caso, en el centro, también puede ser en la familia, en cualquier ámbito, ¿no? Pero sí es el hecho de que, bueno, antes sí que se hacía la escuela mixta, ¿no? En el que niñas y niños podían ir a un centro escolar, pero realmente estaba todo muy basado en estereotipos, ¿no? Bueno, pues que a las niñas se les encaminaba por un lado y a los niños por otro lado. Entonces sí que había una escuela en la que parecía que todo estaba bien, por decirlo de alguna manera, pero la realidad es que, bueno, pues al final discriminaba de alguna manera, ¿no? Entonces la coeducación lo que quiere hacer es como romper con todas esas barreras y decir, bueno, como personas que somos tenemos que tener los mismos derechos y oportunidades, y eso se hace a través de la educación, que al final es con lo que construimos, ¿no? Nuestro futuro y nuestro día a día. Efectivamente. Bueno, coeducación, decías tú, en las aulas, tú como maestra, además de profesión, lo sabes bien, sí, pero también en las familias, ¿no? Porque siempre está ahí esa cosa de ¿dónde termina la educación en las familias y empiezan las aulas? Hay un poco ese límite. Bueno, hay que aunar de nuevo esfuerzos, ¿no? Tanto en familias como en aulas. Sí, es trabajo de todas y de todos, desde luego. Al final, ¿cómo lo diré? Nos educamos o construimos nuestra identidad en base a todo lo que nos rodea. Entonces es imprescindible que todas y todos estemos a una, porque si el discurso que se da en un sitio es de igualdad, pero en la familia es no, tú por ser niño tienes que hacer tal o pascual y tú por ser niña lo contrario, pues desde luego que no se llega, y lo único que tiene es la niña o el niño un cacao impresionante, ¿no? Sí. Bueno, hablamos de coeducación, podemos hablar, que lo vamos a hacer, de cuentos, de películas, de juguetes, un poquito de todo esto, pero con la palabra educación también tenemos que coeducar a la hora de orientar, tú lo has dicho antes, ¿no? ¿En qué carreras elegir? Porque eso también lo hemos estado haciendo mal durante mucho tiempo, ¿no? Había carreras de niñas y carreras de niños, estudios para niñas y estudios para niños, ¿no? En el mejor de los casos, claro, cuando se daba a las niñas la oportunidad de estudiar. Eso ¿no? es. Sí, por desgracia, hoy aún en día, a base que hemos avanzado un montón, ¿no? Gracias a las personas que lucharon anteriormente a nosotras, desde luego que se ha avanzado muchísimo, pero sí que es cierto que aún hoy en día, si nos fijamos, magisterio, pues bueno, sí que hay un grupo de chicos, ¿no? Que lo estudian, pero igual en un aula de 30 personas hay 4, y lo contrario puede pasar en ingeniería, ¿no? Que, bueno, son como muy básicos estos ejemplos, pero es que es la realidad total y absolutamente. También algo con lo que nos encontramos es que se está haciendo mucho hincapié, y porque es la necesidad que hay, ¿no? De las mujeres tenemos que tener el hueco en todos los sitios, pero también los chicos, porque hay muchos que quizá querrían incluso pues, ser niñeros o dedicarse a la limpieza, pues porque, oye, a cada cual nos gusta una cosa, incluso a la costura, ¿no? Y igual no encuentran ese sitio porque seguimos basándonos en esos estereotipos y en esos roles de género que de alguna forma nos están haciendo tanto daño, ¿no? Roles de género que, fíjate, Leire, no sé si estarás de acuerdo, muchas veces contrastan con cuando uno es famoso o no, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de la costura, un modisto hombre famoso, oye, es que claro, los modistos, un cocinero hombre famoso, es que los cocineros, pero claro, ya si estamos hablando de una persona que le gusta coser sin más, o un cocinero que le gusta cocinar sin más, ahí, cuidado. Sí, ¿no? ahí se ve, ¿no? Ahí es claro el papel que tiene el hombre y el papel que tiene la mujer, ese papel de superioridad, porque todo lo que hace un hombre es súper aplaudido, y si encima es algo de lo que tachan de mujer, o sea, como de algo de mujer, y entendedme que va entrecomillado, ya es como, ¡buah!
¡guau! Es que es el hombre ideal, ¿no? Sin embargo, todo lo que hace la mujer es como, es que este era tu papel, o mira, lo has intentado para ser mujer, pues no lo haces ni tan mal, ¿no? Entonces sí, ahí es donde más se ve, y por eso es importante la coeducación, decir, es que tú puedes hacer esto y tú también, tengas la identidad que tengas el sexo que tengas, ¿no? Pues al final... Vamos a dejar ya eso de, estudia algo que te haga feliz. No, vamos a ir también como padres a coeducar un poquito más, ¿no? Estudia algo que te haga feliz, estudia algo que te haga feliz y estudia lo que te dé la gana. Exactamente. ¿No? Independientemente de lo que la sociedad imponga, ¿no? De alguna manera. Sí, porque yo creo que la realidad es que aún hoy en día, y mira que lo que te he comentado antes, el discurso ha avanzado muchísimo, ya hoy en día yo misma digo, bueno, pues me he encaminado en principio a lo que yo quería, ¿no? Pero sí que es cierto que miro a mi entorno y hemos crecido eso con otro discurso, pero sin embargo estamos generalmente, yo en mi cuadrilla, la mayoría de las chicas hemos estudiado magisterio. ¿Nos hace felices? Sí. Sabía que lo tenía claro desde pequeña, que de alguna manera quería trabajar en el ámbito de la educación. No estoy ahora en un centro escolar, pero bueno, de otra manera lo hago, ¿no? Y encima en un tema que me apasiona, desde luego, y me parece indispensable. Pero sí que es cierto que de alguna manera nos han encaminado, ¿no? Y sí, lo de que dices tú, de que te hace feliz, pero me hace feliz sin saber tampoco todos los campos que había aparte. Porque, a lo mejor no he explorado otras posibilidades. Eso es. Yo, ¿no? por ejemplo, hoy en día, y es algo que suelo hablar con amigas, amigos o incluso con mi pareja y familia, es decir, es que hay profesiones que hasta que no llegué a la universidad no sabía que existían. O sea, algo tan simple como veterinaria, que quiero decir que me dirás como veterinaria, ¿no? Pues hasta que no llegué a la universidad y vi la carrera decía, es que no me había planteado esa posibilidad, porque como en mi entorno no había nadie que estudiara o que habría tenido esa profesión, no se me ocurría, ¿no? Entonces sí que estamos... Sí, la conocías, pero no la barajabas como opción, ¿no? Entonces sí que estamos, de alguna manera, seguimos muy limitados, entonces es importante que se nos enseñe todo el abanico de posibilidades para que luego nosotras y nosotros como personas elijamos. ¿No? La posibilidad de elegir, que es muy importante esa libertad. Hablamos muchas veces de libertad y a lo mejor en detalles pequeñitos importantes no somos tan libres. Eso es. No somos tan libres. A eso es a lo que me refiero. Bueno, Leire, vamos a hablar de coeducación en el tema, por ejemplo, de cuentos, de juguetes. Alguien puede decir, qué exageración, siempre no nos hemos educado con las muñecas, las niñas, con los balones, los niños, y ahora también estos pesados, estas pesadas van a venir aquí a decirnos que hay que... Pues sí, es importante. Sí, yo me encuentro mucho con gente encima muy cercana que me dice, pero tan mal os hemos educado, ¿no? Como para que ahora hagáis esta revolución. Pues no es tampoco tan mal, pero sí que hay cosas que se pueden cambiar, ¿no? Para mejorar. Es simplemente eso. Entonces, sí que igual le tenemos que dar vuelta a algunos cuentos, más que nada a los contenidos que se ofrecen, porque no es que ahora todo esté mal y tengamos que... Bueno, habrá cosas que se han hecho bien y habrá cosas que se han hecho mal, y ahora es el hecho de reconstruir algunos contenidos que quizá de alguna manera o nos discriminaban a nosotras como mujeres o discriminaba a los hombres, porque también quiero decir, en el momento en el que se nos está encasillando, también en el medio queda gente que no encuentra su lugar. Bueno, y hay cuentos que no dejan muy bien a los hombres tampoco. A eso es a lo que me refiero, que al fin y al cabo hay cuentos que al final, si un chico no se ve en ese rol de porque es futbolista y quiere ser superhéroe y salvar al mundo, parece que está equivocado de alguna manera, ¿no? Como que no puede encontrar su hueco aquí porque es que su papel es ese. Pues no, rompamos con todo eso, ¿no? Que haya héroes, que haya heroínas, que haya niños que quieren pues cuidar de su familia simplemente porque les gusta y son... Sí, porque les gusta, básicamente, perdonad, y niñas que igual no les guste nada estar en casa y sean libres, ¿no? De decir, pues no quiero formar una familia porque me quiero dedicar o a mí, o a mi trabajo, o a lo que me dé la gana. Eso es. Lo que hablábamos básicamente, ¿no, Leire? Que cada uno pueda elegir lo que quiera, ¿no? Y muchas veces igual no se trata tanto de rehacer, que también...
como de verlo o hacerlo ver con un espíritu crítico, a lo mejor. Por supuesto. Porque hay cuentos que tampoco vamos a deshacernos ahora, ¿no? De los cuentos que hay tradicionales, que a todos nos gusta contarles a nuestros hijos. Pero, no sé, terminar según con qué edad, ¿no? Con una pregunta de, oye, ¿a ti qué te parece esto? Sí, ¿no? Claro, por eso te decía que no es que ahora haya... O sea, que todo lo que se había hecho en el pasado estaba mal, ni mucho menos. Yo también eso, pues me he educado con cuentos, ¿no? Pues me he educado con Disney también. Y no hemos salido tan mal. Y creo que no he salido tan mal. Y entonces, por eso lo que dices de cambiar hoy en día, bueno, no es cambiar, no es que tengamos que cambiar en esos cuentos, sino vamos a contar otro tipo de historias y lo que dices con los que ya estaban, pues vamos a tener ese punto crítico. Quiero decir, yo he sido un amante y cualquiera que me oiga de Blancanieves, vamos, me decía mi madre, era lo único que querías ver. ¿Quién te ve, ¿no? Sí, eso es. Y entonces sí que soy consciente ahora de bueno, el discurso que me daba, pero bueno, también no sé, he querido decir esto está bien o está mal o con qué me quedo de todo esto, ¿no? Porque igual también de todo podemos sacar cosas positivas, igual que podemos sacar negativas. Igual no, lo que estábamos comentando, igual es más importante que todo se pueda ver desde un espíritu crítico, ¿no? Y ver lo bueno y lo malo de cada cosa. Claro, porque ahí reside la libertad de elección, ¿no? Lo que estábamos hablando de enseñar todo el abanico de posibilidades para los estudios, igual que puede pasar para el empleo, para el deporte, para incluso los juguetes y libros que queramos leer, ¿no? Pues ahí está, es decir, bueno, pues tienes este y este. Luego tú decides qué es el discurso que más te gusta. Claro, siempre y cuando tengamos un apoyo detrás que también nos pueda indicar porque este está bien o está mal o está regular, ¿no? Sí, tengas esa capacidad, ¿no? Tú de discernir lo que te parece bien y lo que te parece mal. Porque claro, luego aquí estamos hablando un poquito de transformar o de cuentos con otra visión, a lo mejor más actual, pero puede que haya gente que diga, oye, ¿y a mí por qué me vas a quitar esto? No, cuidado, cada uno lo que quiera, pero que haya también esa otra opción, ¿no? Eso es. Sí, bueno, ¿cómo podemos saber si el cuento o el juguete o incluso la película, ¿no? Tú hablabas de Disney, las grandes películas de Disney nos han enseñado mucho, pero bueno, con algunas también podemos ser un poquito críticos. ¿En qué nos tenemos que fijar para saber si ese cuento, esa película, ese juguete, ¿no? que estamos dando a nuestros hijos es o no, vamos a llamarlo así, sexista? No sé si te gusta la palabra. Sí, me gusta porque al final es que está todo basado en eso, ¿no? Si naces con un determinado sexo, ya se te impone un género y a partir de ahí ya... Hombre, los juguetes yo creo que lo tenemos más claro, ¿no? Un niño, ¿por qué no va a jugar con una muñeca? Una niña, ¿por qué no va a jugar a fútbol? ¿No? Y luego fijaros que algo que a mí me llama muchísimo la atención, que lo he comentado alguna vez, y es que ahora en esto de las grandes empresas por querer ir de inclusivos o inclusivas, en vez de aunar los juguetes, quiero decir, mítico que llega en Navidad, las revistas y dicen, venga, pues sí, porque como queremos ir como con la sociedad, ¿no? Y la sociedad hoy en día dice que todo tiene que ser inclusivo, pues en vez de promocionar, digamos de alguna manera, pues la moto para que sea de niñas y niños, que hay empresas que también lo hacen, pero me refiero, han creado una parte exclusiva de juguetes inclusivos. No es esa la idea. Esa no es la inclusión. No, eso no es la inclusión. ¿Quién decide que esos juguetes son inclusivos, ¿no? Ya estamos coartando un poco esa libertad de elección. Eso es. ¿No? Es como, mira, si quieres ser inclusivo o inclusiva, ¿no? Con 3 años, estos son tus juguetes. No es eso. La realidad es que ese abanico pues sea para todas y para todos, ¿no? Yo creo que eso es lo ideal, ¿no? y lo que debería ser la base. Luego cada padre que decida, ¿no? Pero cada familia que decida. Tenemos que romper un poco, yo sí lo creo. Yo conozco niños chicos súper felices con muñecas y conozco niñas chicas que desde que nacieron tienen un balón en los pies. Eso es. Y a veces cuesta un poquito, más lo de la muñeca que lo del balón. Tenemos que ser sinceros. Pero es que luego les ves tan felices que yo creo que cuando decimos los padres que lo que queremos es la felicidad de los hijos, es lo que de verdad tenemos que creer, no decirlo, ¿no? Creer. Sí, porque luego nos centramos o se centran más en lo que dirá el resto del mundo que en el bienestar real de la niña o el niño. Yo, por ejemplo, algo que me llama muchísimo la atención, he estado trabajando alguna vez en algún centro escolar y muchos niños de infantil
se pintaban las uñas o iban con vestidos, porque los habían visto en algún superhéroe, superheroína, como si se lo habían visto a la hermana, a la tía, y decías, ¿y por qué lo llevan? Porque me gusta, qué bien, ¿no? Pero da la casualidad que con 7 años dejan de hacerlo, más o menos. Es como, ahí hay algo. No has dejado de repente de que te guste, o por lo menos no todos, ¿no? Hemos dejado igual de ser tan libres, ¿no? Eso es, igual ya es como más condicionados, como seguro que quieres ir con esto, porque mira que igual te dirán, o... Entonces, bueno, pues sí, desde luego que se está hoy aún en día se está limitando bastante en ese sentido, y por eso es importante que tanto en familia como en el centro escolar, como en todos los ámbitos, la gente se una, ¿no? A decir, oye, que es que estamos privando de libertad, ¿no? Entonces vamos a romper todo esto. Y la sociedad, Leire, no juzgar, porque veamos Totalmente. a un niño con una muñeca, o porque veamos a una niña con, no sé, estoy poniendo todo el rato el ejemplo del balón, ¿no? Pero bueno, pues para que se me entienda. Sí. Tenemos muy claros que esas paginitas dentro del catálogo de juguetes, para enviar la carta a los Reyes Magos, a Olenchero, a Papá Noel, cada uno a quien se lo mande, no es ser inclusivo. Eso ya nos ha quedado, yo creo, claro a todos. Pero ¿cómo podemos diferenciar un juguete que de verdad lo sea? O sencillamente le decimos a nuestro hijo, este es el catálogo, para escribir la carta a los Reyes Magos, a Olenchero, a Papá Noel, o a quien cada uno le escriba la carta, elige lo que quieras, a ver, dentro de un orden, ¿eh? Claro, aquí estamos hablando tema, otros temas, ¿no? Pero en cuanto al tipo de juguete, elige lo que quieras. ¿Ahí acertamos? Yo creo que, bueno, generalmente igual sí que hay cada vez más ganas de querer acertar en ese sentido, ¿no? Pero sí que es complicado también, porque yo sí que soy muy partidaria de, venga, dejas el folleto, ¿no? Y que cada cual elija, pero sí que es cierto que si niñas y niños más pequeños, que igual no tienen la capacidad, ¿no?, de pensar, aunque salga que una niña o aunque salga que un niño, yo también me lo puedo pedir. Siendo más pequeños, quizá no tienen ese razonamiento, ¿no? Entonces sí que creo que, vale, elige, pero guía también. Me refiero en el sentido de, a ver si me explico bien y no se me entiende mal. Me refiero, si un niño o niña pequeña abre el catálogo y vale, le dejas elegir, pero sale una niña y yo soy niño, igual no me siento identificada con esa figura, entonces lo paso por completo, ¿no? Entonces yo creo que ese apoyo detrás de decir, aunque salga esta persona, no te preocupes, si es lo que te gusta, fenomenal. Luego, aparte, sí que como personas adultas, pues hay que tener otras cosas también muy en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de cuentos, si queremos comprar un cuento o una película, vamos a fijarnos en los personajes y en la historia que cuenta, ¿no? Los personajes, la niña qué hace, el niño qué hace, cómo van vestidos, cuáles son sus aspiraciones. La niña lo único que quiere es encontrar a su príncipe, el niño lo único que quiere es ser el superhéroe y le da igual el resto, aunque vaya de super caballeroso, ¿no? Entonces sí que hay que fijarse mucho en determinados puntos como esos, que al final es estereotipo puro y duro, ¿no? Y yo creo que fijándonos en esos son la base de todo lo demás, porque incluso aunque no cuente una historia de amor, ¿no?, como puede ocurrir en más cuentos, seguramente en muchos de ellos el perfil de la niña sea de otro nivel, digamos. No, y luego además hay otra cosa, Leire, que también tenemos que ver un poco cómo son nuestros hijos, ¿no? Que muchas veces los padres, el error que cometemos es, ay, a mí me encantaba Cenicienta, se lo voy a poner a mi hija. Es verdad, ¿no? Eso a todos los niveles. Como a mí me gustaba no sé qué, como a mí me gusta cantar jotas, le voy a apuntar a jotas. Como yo hacía ballet, le voy a apuntar a ballet, ¿no? Trasladamos un poco nuestras aspiraciones en ellos, ¿no? Y a lo mejor yo le pongo un cuento de princesas y no le gusta, y le pongo un cuento de aventuras y se vuelve loca o loco. Claro, eso ¿no? es. También ver un poco, no intentar empujar a ese estereotipo, ¿no? Sino ver un poco los gustos que tienen nuestros hijos. Desde luego, ¿no? sí, eso es indispensable, claro, porque encima más, si queremos, o sea, al final tenemos que tener en cuenta que estos recursos no son simplemente lúdicos, es que con estos construimos su identidad de alguna manera, ¿no? Son educativos. Entonces, por eso también
discrepamos tanto en que haya juguetes para niños o juguetes para niñas, o incluso libros o películas y demás para niños y para niñas, porque al final de alguna forma están aprendiendo determinadas actitudes o ámbitos en los que desenvolverse. Claro, hablamos de coeducación, hablamos de educación, hablamos de formar personalidades o de desformar por personalidades, ¿no? Se pueden generar desigualdades con este tipo de objetos, con juguetes, con cuentos, con películas. Claro, es que en el momento que esos juguetes que estamos hablando, esos libros, series, películas, vídeos de YouTube, quiero decir que por ponernos más actuales con todo lo que ven, es que todos ellos, si no pasan un filtro en el que realmente los personajes que aparecen tengan, digamos, las mismas oportunidades, entonces ya está discriminando de alguna manera, bien sea la niña, bien sea el niño. ¿Y eso existe? Porque claro, yo ahora como padre que tiene que elegir un cuento, ¿no? Que no es mi caso, pero bueno, me pongo en ese papel de madre que tiene que elegir un cuento y digo, vale, quiero un cuento que no sea sexista, quiero un cuento que, bueno, pues que fomente de alguna forma, ¿no? Esa igualdad de derechos y oportunidades, que haga a mi hijo, a mi hija libre, ¿no? A la hora de elegir, básicamente, que es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? No crearle un estereotipo, sino que tenga libertad para elegir luego lo que quiera. Eso es. ¿Dónde lo encuentro? Pues realmente hoy por hoy se puede encontrar más de lo que pensamos. O sea, yo por ejemplo hay un libro que, bueno, sí que es muy famoso, la verdad, no me estoy poniendo aquí como con nada súper novedoso, pero no sé si conocéis a Moderna de Pueblo, es una ilustradora, escritora y demás, y sacó un libro que se llama Modernita. Y bueno, ese por ejemplo me parece un libro perfecto, porque justamente hace crítica a que vas a una tienda de juguetes y por ser niña ya el chico o la chica que te atiende te encamina de alguna manera, y ahí está el papel del padre, que en este caso es una figura también novedosa, ¿no? Porque generalmente parece que es la madre quien tiene que ir por obligación, y le dice, ¿no ves cómo es un loro que repite todo el rato lo mismo, ¿no? En plan, no hagas caso, ¿no? Tú elige, vas a comprarle un regalo a tu amiga, elige. Entonces ahí, pues ese libro me parece que rompe mucho con todo esto que nos están contando. Igual que puede ocurrir con La peluca de Luca, que es otro libro que cuenta la historia de un niño, precisamente lo que hablábamos, ¿no? De que le gusta el pelo de un color, pero claro, el que dirá, bueno, pues supera obstáculos, bonitas, también que trata sobre niñas con distintas personalidades. Entonces sí, podemos encontrar bastantes. Lo que tenemos que tener es interés en querer encontrarlo. Y no irnos a lo típico, ¿no? Eso es. Que también nos podemos ir. Sí, por supuesto, pero que sepamos que no es que no existan, sino que existen y encima están muy bien. Y cada vez hay más, y en eso sí que considero que hemos avanzado bastante. Hoy en día Internet, que lo podemos tener en cualquier lado, quiero decir, si no tenemos a nadie alrededor que conozca algún recurso para indicarnos, ¿no? Para decir, pues he pensado en regalarle, pero no sé cuál. Internet, por Dios, pones libros coeducativos y te salen ya unos listados impresionantes, me refiero a que lo tenemos accesible. Otra cosa es el que realmente la sociedad quiera. ¿Películas? ¿O ahí vamos un poco a verlas con ellos y vuelvo otra vez a ese espíritu crítico o de análisis de esa película? ¿O también hay películas coeducativas? Claro que hay. De hecho, yo, por ejemplo, una de las últimas, bueno, la última, si no me equivoco, que sacaron, era la de Red, que trata sobre la menstruación y demás. Me parece una película buenísima. Claro, ya a partir de cierta edad, ¿o no? Sí, o no. Claro, o sea, no lo entendemos de la misma manera. Incluso yo también al principio cuando la vi, si me quería quedar con la fantasía de que era un oso panda rojo, me podía quedar. No, pero es por eso os comento lo de el apoyo que haya detrás, de decir, mira, has visto esta película, pero... O simplemente igual con 5 años, con 3 años, con 8, igual tampoco queremos meter más información. Simplemente, igual que nos ha ido calando el discurso de princesa y príncipe, pues nos puede ir de alguna manera con ese tipo de contenidos calando, ¿no? Igual no entendemos totalmente que trata sobre la menstruación, pero podemos entender es que ella es... La personaje ya de por sí no entra dentro de ese canon de belleza súper estereotipado, ¿no? De la niña que quiere ser eso, buscar su amor y demás. Entonces ya está rompiendo con todo eso, pues que empiece por ahí. Luego ya, a medida que crezca, irá entendiendo, ¿no? Otras muchas cosas. Vaiana, otra súper famosa.
Joder, a mí me parece una pasada por esas ganas de libertad. Ya no es la princesa que se queda ahí acogida en la isla, sino que es valiente y dice, pues si tengo mi papel de salvar al pueblo, como superheroína en este caso, ¿no? Pues va y fíjate que son películas, ¿no? muy recientes. Sí. Podemos decir que hay una tendencia también en las películas infantiles a la coeducación y a romper estereotipos, porque sí que es verdad que en las últimas películas bueno, pues famosísimas, ¿no? Como las que tú has nombrado, nos estamos encontrando con personajes distintos, ¿no? Eso es. La chica ya no es la chica tontita enamorada, y que limpia la casita para los enanitos, y el chico ya tampoco es el super macho ibérico alfa. Y sí que es cierto que se va cambiando bastante, porque yo por lo que recuerdo, por ejemplo, cuando era pequeña, Matilda, que decir, también es una película buenísima, quizá en su momento no la entendí como tal, pero sí que me encantaba ella como diciendo, venga para adelante, ¿no? Entonces, pero era una de 100.000. Por suerte, ahora sí que se va avanzando. Cuando salió la película, si no me equivoco, de Tiana y el sapo, que era una princesa Disney negra o mulata, me refiero a lo que también fue y nos lo vendieron. Claro, en ese momento, si me pongo crítica, pues igual era una estrategia de marketing, como diciendo, para callar bocas, ¿no? Pero es cierto que antes sacaba una de 50.000 o de 100.000, como diciendo, mira, sí que sacamos, ¿no? Y sin embargo ahora sí que es más constante. Entonces prefiero quedarme con eso, ¿no? Y decir, sí, se están cambiando y que sí, que vamos evolucionando también, poquito, ¿no? a poco, desde luego que no es todo, igual por 2 que nos venden inclusivas nos meten otras 50 que no, pero bueno, quedémonos con que algo se va avanzando, que hoy en día sí que podemos encontrar muchísimos recursos que ayudan. Es lo que te comentaba antes, por ejemplo, de YouTube, y ahí hoy en día podemos encontrar de todo lo que queramos. Entonces también necesitamos un apoyo detrás, ¿no? Familias, centro y demás, que diga, ojito con esto, porque hay dibujos, por ejemplo, educativos de YouTube que son una auténtica, en mi opinión, vergüenza. De no sé cómo decirte, imagínate, a ver cómo era, pues un gallo y todas las gallinas alrededor cacareando porque quieren llevarse al gallo. ¿no? Sí, entonces no sé cómo decirte, pues bueno. Sí, a lo mejor no es el mejor ejemplo, ¿no? Eso es, pues se puede ver, sí, claro, el dibujo y cómo canta, pues les entretiene tanto que muchas familias dicen, venga, pues se lo ponemos, no hace daño. Claro, no hace daño hasta cierto punto, porque si es lo que aprendemos, a cacarear, no sé cómo decirte. ¿Qué les podemos decir, Leire, tú un poco como experta, ¿no?, en estos temas, a las familias, que seguro que algunas que nos están viendo, igual algunas ya lo practican, ¿no?, la coeducación, otras, bueno, pues pueden decir, oye, pues es verdad, tiene razón, ¿no? Y otras seguro que están diciendo, qué exageradas las dos. O sea, esto es una exageración. Sí, seguramente. Hemos vivido con Disney, lo que hablábamos antes, hemos vivido con Disney, no ha pasado nada. Que el gallo, pues que es que el gallo es un gallo y las gallinas toda la vida de Dios han cacareado alrededor del gallo. ¿Qué decimos? Complicado, ¿no? Sí, complicado, pero sí que es cierto, hay que pensar en, como decías tú, si estamos hablando de niñas y niños, si estamos pensando en, pueden ser nuestras hijas o nuestros hijos, simplemente pensar qué es lo mejor para ellas y para ellos y su futuro. Porque claro, hemos crecido en una sociedad, o crecieron en una sociedad en la que sí, por norma estaba todo muy clasificado, pero realmente estamos viendo hoy por hoy que la sociedad sigue siendo de esa manera. No. O sea, es que no lo es para nada, es que de repente tenemos una diversidad de la leche y nos tenemos que nutrir de eso, ¿no? Decir, qué bien de conocernos a todas y a todos. Entonces, me parece que el punto tiene que estar en la felicidad de la niña y el niño. Y entonces, a partir de eso, pues me parece la coeducación indispensable, porque por mucho que le digas, sé feliz, pero si luego a medida que crece va a encontrar trabas, bien por ser hombre, no masculino como dicta la sociedad, o por ser mujer, que tampoco entra dentro de ese canon de feminidad,
pues es que lo va a tener muy complicado. Límites en la educación sí, porque son necesarios, pero no a la hora de... Claro, límites no límites sexistas, ¿no? Eso. No límites por ser niño o niña, o por el qué dirán, o por lo que se suele hacer o es lo tradicional. Claro, ¿no? Los límites yo creo que en este caso deberíamos ponerlos más de cara a... Tenemos que educar en que hay que respetar, entonces el límite tiene que estar de si una niña o un niño, no sé, se mete con otra o con otro por su personalidad o demás, hay que cortar, o sea, esa es mi opinión. Desde luego hay que ser libres, pero sin invadir al resto, ¿no? Libertad sí, pero no libertinaje. Eso, ¿no? Entonces sí que en ese sentido, desde luego que hay que parar los pies, que creo que muchas veces también se está confundiendo eso, ¿no? ¿Dónde está el límite de la libertad? Pero por lo demás, desde luego que hay que desarrollen. Eso es, que se desarrollen, pero claro, para eso también hace falta que el resto acompañe, ¿no? Y que los padres estemos preparados. Totalmente. Nos tenemos que preparar. Pues Leire Martínez, maestra, además técnica de proyectos de Koala, muchísimas gracias. Hay que tener cuidado con lo que ven, escuchan, leen nuestros niños y estar un poquito atentos también, que ahí tenemos, esa es la clave. Ahí tenemos papel nosotros los padres. Muchas gracias. A vosotras. Ya está. Lo he hecho bien, no me repito mucho. ¡Guau! Ha mirado todo. Mira que tenía un montón de ejemplos, solo me he acordado de dos, ¿ves? Pero es que los ejemplos que has puesto son muy claros. Y Sí. las películas de Disney son... Ya, sí, muy básicas, pero... Sí. Es un ejemplo clarísimo, porque en juguetes es más complicado. Sí. En juguetes es más complicado, porque me ha hecho gracia eso lo de que los... Mira, nosotros, Juguetes inclusivos. Sí. Pues ya los estás apartando, Sí, o sea, sí. ya los estás excluyendo. Totalmente. de informativos tiene un sobrino que es la caña. Sí. Y yo siempre le digo... Ese es un adelantado. Sí. Ese sí que es... Con los años que tiene, que son 5, no tiene ahora 6. Sí, por ahí. Por ahí. A ver, yo soy Se está creyente. viendo. Siempre le digo a mi compañera que yo solo le podría dar ese hijo a su cuñada. Porque mira, o sea, el crío... O sea, es que le encanta eso, pintarse las uñas, las muñecas.